A la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el asambleísta por la bancada del Acuerdo Nacional, Pedro Velasco. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. Asambleísta, el informe de la comisión señala que de los informes presentados, de las comparecencias recibidas y del documento suscrito por el exsecretario anticorrupción, Luis Verde Soto, denominado primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas entregados al presidente de la República y a la comisión ocasional, se evidencia el presunto cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública y contra la estructura del Estado, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, donde hay una responsabilidad política, puesto que el presidente de la República, Guillermo Lasso, fue advertido por el exsecretario anticorrupción de los posibles actos de corrupción y no solo que no los denunció, sino que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Eso dice el documento. ¿Ha bloqueado, cree usted, el presidente de la República las investigaciones sobre las presuntas estructuras de corrupción en su propio gobierno? En el informe que está justamente este día tratándose en la comisión ocasional, se ha filtrado ya un preliminar el día de ayer en el que se hacen apreciaciones bastante subjetivas, sin sustento, sin la documentación probatoria, solamente con presunciones y con elucubraciones. Hablar de delitos contra la administración del Estado es bastante grave y hay que probarlo, porque ahí estamos hablando precisamente de concusión, es decir, que el presidente de la República haya aprovechado de su cargo para obtener beneficios económicos para él. Hablar de cohecho, de enriquecimiento ilícito, hablar de peculado, tienen que haber las pruebas suficientes. Sí, claro, no hay necesidad de que haya un enjuiciamiento penal, pero las evidencias tienen que estar demostradas y probadas. Esta no es una causal que la puedan justificar, porque el decir puede presumirse de que tenía conocimiento, que benefició él económicamente a su entorno, eso no es prueba suficiente. Por lo tanto, esas apreciaciones carecen de toda legalidad. ¿Le parece si, asambleísta, vamos paso por paso analizando algunos de los puntos del informe? Este informe recoge la decisión del Ejecutivo de cambiar, por ejemplo, los agentes investigativos policiales que la Fiscalía había asignado justamente al caso Encuentro. ¿Usted considera entonces que estas interrupciones, como las llama el informe, en las investigaciones, no son suficientes causales para la destitución del presidente? Cuando se habla del Ejecutivo hay que entender que es un compendio de instituciones, de ministerios, de secretarías la que forman parte del Ejecutivo. Y el presidente de la República no puede responder por decisiones autónomas que tienen cada una de estas entidades del ministerio. En el tema de la rotación del personal policial, nunca le van a consultar al primer mandatario, no estaría para eso. Precisamente tienen competencia los altos mandos de la policía, ellos sabrán a quiénes asignan y a quiénes no. Sí preocupa el que se pretendan movilizar cuando se existan investigaciones de por medio a personal calificado, acreditado, que tiene experticia. Eso sí preocupa, lo que dijo la fiscal, de que querían asignarse personal de las UPC que no tienen ninguna experticia, ninguna formación profesional en ese sentido. Pero eso no puede ser responsabilidad del presidente de la República. Otro de los temas que se mencionaba es de que él pudo haber dispuesto el archivo de una causa en proceso de investigación. Él no tiene esa competencia. Nosotros que manejamos procesos judiciales, cuando ejercíamos el libre ejercicio profesional, ¿qué es lo que nos dice? Que es facultad potestativa de fiscalía, exclusivamente de fiscalía, el pedir a un juez el archivar una causa. Nadie más tiene esa potestad. Y en el caso de que el presidente no acudió a las comparecencias de la Asamblea, ¿esto demuestra o no que no quería, por ejemplo, cooperar con las investigaciones en contra de su propio gobierno? Eso no demuestra falta de cooperación, eso demuestra que él está cumpliendo lo que dice la Constitución. El presidente de la República puede comparecer a la Asamblea para ciertos actos. Uno de ellos es el que tendrá que rendir su informe de labores el 24 de mayo. Para otras actividades tiene su equipo de ministros, los funcionarios, que pueden representarlo, y inclusive él puede presentar información que se requiera por escrito. Por lo tanto, eso no puede ser interpretado de esa manera, falta de cooperación. Lo que está bien es que él cuide también
la magistratura de la gobernabilidad y no pueda ser sometido a una, diría, yo me atrevo inclusive a decir, a un show político de ciertos sectores que lo pretendían llevar a la Asamblea. ¿Para qué? Para endilgarles responsabilidades de un informe que todavía no terminaba y que ya tenía conclusiones desde recién cuando se instaló esta comisión. Y el hecho de que él ya conocía sobre estas sospechas de posibles actos de corrupción en el informe del exsecretario anticorrupción Luis Verdesoto, que dijo que ya le había entregado a él ese informe, eso no implicaría, como lo dice pues en este informe de la Comisión Multipartidista, que él está o que el Ejecutivo está intentando ocultar información? A mí me admira lo que haya manifestado el secretario anticorrupción Verdesoto. Yo lo había mencionado públicamente en varias ocasiones, que fue una secretaría intrascendente, que las funciones que cumplió Verdesoto prácticamente no demostraron el rol para el cual se creó esa Secretaría Anticorrupción, porque él debió ser la primera persona que sí conocía de temas que estaban involucrando a ciertos elementos del gobierno nacional, debía poner una denuncia en fiscalía. No tiene por qué ahora argumentar de pero que sí hace un informe, él hizo un informe y en ese informe dijo que había presunción de la posibilidad del cometimiento de algunos delitos en las empresas públicas. ¿Eso no era suficiente? ¿Debía él poner físicamente una denuncia? Ese informe debía ir directamente a la fiscalía. O sea, no es el hecho de que lo excuse decir que, porque la fiscalía puede recibir noticia crímenes, inmediatamente activar sus procesos de investigación y demostrar la veracidad de esos actos. No creo que se escude hoy en eso, decir yo hice conocer. El presidente de la República tiene que entender que las acciones de él son responsabilidad de él, de los ministros responsabilidad de cada uno. No puede una autoridad principal responder por todas las acciones u omisiones de los demás funcionarios. Si un ministro está fuera de la norma legal, él responde directamente, y aquí en la Asamblea lo hace a través de un juicio político y a través de las acciones penales, en caso de que así ocurriera ante la Fiscalía y ante los jueces competentes. Justamente el día de hoy, el asambleísta de su misma bancada, el asambleísta Gruber Zambrano, presentó un informe de minoría de 46 páginas que recomienda, por otro lado, el archivo del proceso de investigación. ¿Por qué recomendar el archivo del proceso? A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar claramente lo que haya propuesto el asambleísta Gruber Zambrano. El archivo no comparto plenamente con esa apreciación que tiene, porque lo que estaba investigando serán los vínculos de relaciones que tenían con Hernán Luque Lecaro, que es la persona que manejaba las empresas públicas del Estado, con el mismo Cortázar, que era el operador de las empresas eléctricas, las posibles vinculaciones que tenga con el cuñado del presidente de la República. Por lo tanto, todo eso debe investigarse, no hay por qué archivar, hay que hacer un proceso de transparencia total. Lo que necesita el país es que salga a la luz pública la verdad. Lo que no está bien es que se asocie a terceras personas, en este caso, el presidente de la República, por hechos que no tienen responsabilidad. A ver, asambleísta, pero en esa misma lectura que usted acaba de hacer, ¿por qué no dejar que sea el Pleno de la Asamblea quien decida, según los resultados de la investigación de la comisión, si el presidente cometió o no las causales necesarias para ser destituido, para ser llamado a juicio? A ver, yo lo dije hace un momento y lo ratifico. El informe, más que seguro, va a ser aprobado el día de hoy por la comisión. Téngalo por firmado este paso que van a dar la comisión. Luego de que este informe llegue al Pleno de la Asamblea, que llegará en los próximos días, dependiendo de la convocatoria que haga el presidente, ahí será analizado, será debatido, será argumentado. Y cada uno tendremos nuestra posición para definir si se aprueba o no se aprueba. Pero en un informe no puede llegarse a recomendar un juicio político, porque los procedimientos son diferentes. Y eso tenemos que hacerle entender al país, porque el país a veces puede tener confusiones. La solicitud de juicio político no necesita un informe como el que se está pretendiendo armar actualmente. Cualquiera de los asambleístas puede proponer los 137, 1, 2, 5, 10, una solicitud de juicio político con las firmas de respaldo y presentarlas al presidente de la Asamblea. Decir si ve que hay causales para enjuiciar por las 3 que establece el artículo 129 de la Constitución,
Solamente menciónelas, demuestre, argumente la prueba y plantee el juicio político. Lo otro es lo que se está pretendiendo asociar un informe con conclusiones subjetivas, con conclusiones no probadas, para que supuestamente sirva de soporte para ese juicio político. Es decir, hay que diferenciar los procedimientos y las causales y cómo es el trámite de esta solicitud de juicio político. Sin embargo, para algunos esa visión se apega a lo que dicen de que el oficialismo quiere impedir que la Asamblea ejerza las herramientas constitucionales de fiscalización y control político. No, están equivocados. Yo pienso que al país no se le puede seguir engañando y mintiendo. La facultad fiscalizadora y de control político la tenemos individualmente los 137 asambleístas. Nadie nos quita ese derecho porque está en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si alguien desea hacer uso de ese mecanismo que es el juicio político, lo puede hacer. No le confundan al país diciendo que esperan el informe para plantear el juicio político o esperar que esa recomendación salga del informe que van a presentar seguro este día o mañana, no sé, la misma comisión. ¿Por qué? Porque el informe no es vinculante, además. Eso tiene que entender el Ecuador. Es un informe que presenta una comisión no ocasional, creada ad hoc para este caso de investigación. Y lo que diga o lo que recomiende no es mandatorio, no es obligatorio. Por eso llama de que es un informe no vinculante. Y hacía la relación, mi estimada Gisela, hace un momento, indicando de que cualquier asambleísta, inclusive sin el informe, puede presentar solicitud de juicio político en contra del presidente, los ministros, sin necesidad de que llegue todavía a aprobarse por parte del Pleno. Pero en eso se han pasado creando comisiones cuando ya la misma Asamblea tiene por otros lados otros mecanismos para ejercer las mismas herramientas, digamos. Ahora, analicemos un punto que también a la ciudadanía creo que le genera un poco de confusión. Y es que según el informe de mayoría, la causal de destitución se configura porque existen claros indicios de que el presidente cometió el tipo penal de traición a la patria, dicen. Señalan incluso el artículo 353, numeral 7, que dice que sanciona con pena privativa de libertad de 7 a 10 años a quien no informe de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Eso dice la ley. Esta causal se apega al supuesto bloqueo de la investigación del caso Encuentro. Mire, es otra conclusión bastante apresurada, traída de los cabellos, que no tiene ningún fundamento. ¿Traición a la patria? Mire, yo no estoy defendiendo absolutamente posiciones irracionales. Yo defiendo lo que dice la racionalidad y la objetividad y la ley. Mire, hablar del numeral 1 del artículo 129, que habla de los delitos contra la seguridad del Estado, que hoy ni siquiera existen ellos, hablan de otro tipo de delitos, de traición a la patria. El decir que no ha informado, que no ha tomado las precauciones cuando se está aproximando el enemigo. Mi condición de poblador fronterizo, de habitante de frontera, estaríamos también incluyendo la mayor parte de pobladores cuando vemos que por las fronteras se está ingresando droga en cantidad, pues al Ecuador, por la frontera Ecuador-Colombia está ingresando cantidad de drogas que va a los puertos, entonces también estaríamos nosotros hablando de una traición a la patria. O sea, eso no le entiendo sinceramente cuál es esa intencionalidad de pretender confundir y adecuar un tipo penal que no existe. Hay muchos analistas muy respetables en materia constitucional y legal y en materia penal que se van a reír más bien de estas argumentaciones porque no tiene ningún fundamento esto. Ahora, si la Asamblea lleva a juicio al presidente por esta causal que acabamos de mencionar, ¿estaría confirmándose que el gobierno tendría acercamientos con el narcotráfico y la mafia albanesa? Es otra apreciación bastante apresurada. Yo digo siempre, el ser humano tiene que entender que gozamos de un principio de presunción de inocencia. El día de mañana van a acusar al asambleísta Velasco de que está asociado al crimen organizado de la vecina República de Colombia, al narcotráfico porque vivo ahí en la frontera. Y sin pruebas, sin evidencias, no se puede jugar así con la inteligencia, con la racionalidad y con la honra y dignidad del ser humano. Si hay esas aseveraciones, tienen que demostrarlo. ¿Cuántos envíos de drogas se hizo por parte de la persona que está siendo acusada? ¿Cuántos recursos económicos recibió?
Eso es lo ético, lo digno, lo decente. No se puede seguir utilizando la politiquería para llegar a confundir a la sociedad. Sí, podemos nosotros estar en acuerdo en muchas cosas con la ciudadanía, y de hecho las estamos. Hace falta más trabajo del gobierno, hace falta más inversión social, más obra pública, generación de empleo, pero son otros temas muy diferentes que no los podemos asociar directamente a unos tipos penales como los que se están mencionando. Hay que saberlos diferenciar y guardar la debida proporcionalidad. Por lo tanto, ninguna de las dos causales a las que están supuestamente acusando, la primera y la segunda del 129, se están encuadrando en esos tipos penales como para hacer un juicio político, y ni siquiera lo mencionaron el tercero, les faltó mencionar la tercera causal nomás, acusar de genocidio, acusar de tortura, acusar de desaparición forzosa de personas, y ya les faltó solamente una causal, y eso no está bien. Con eso me quedo, asambleísta, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. A usted, muchas gracias, Gisela, por la invitación. Una buena tarde. Pedro Velasco, asambleísta por la bancada del Acuerdo Nacional.